Ya. Ok. Muy bien. Bueno, un gusto que podamos continuar en verdad estudiando respecto a nuestro Dios y conforme uno va estudiando, uno se va preparando para esto y también vamos desarrollando el tema cuando nos reunimos. Simplemente nuestro Dios, increíble, quizás por eso es que no nos cuesta creer en él, ¿no? Eh, ayer o hoy día, me parece, no sé si usted leyó las noticias de que, no he leído el desarrollo de la noticia, pero que en Loreto me parece que hay quejas de que extraterrestres están fastidiando a las personas. Es interesante cómo es que muchas veces nosotros estamos más interesados en saber más de aquello que es incierto, ¿no? Como por ejemplo extraterrestres. Nos ocupamos más de ello, nos interesamos más por ello que por el Dios todopoderoso, ¿no? El Dios que lo llena absolutamente todo y que nosotros definitivamente lo necesitamos a montones. Y cuando digo lo necesitamos a montones, no me refiero para beneficio personal, porque creo que si en verdad nos damos cuenta quién Dios es, vamos ya no tanto a estar viviendo pensando en el beneficio personal, sino más bien vamos a estar viviendo pensando en cuánto Él merece nuestro servicio, cuánto Él merece nuestra rendición, y que en ese sentido sí entendamos cuánto necesitamos de Él a montones para ojalá nosotros también poder ser de bendición para otros, ¿no? Así que no nos dejemos distraer con los extraterrestres, ¿sí? Sino más bien dejémonos llevar por ese deseo, esa convicción, o que sea una convicción en realidad, de conocer y saber más respecto a nuestro buen Dios, nuestro maravilloso Dios, ¿no? ¿Sí? Así que dentro de lo que estamos viendo, los atributos de Dios, la semana pasada culminamos el tema de la omnipotencia divina. Hoy vamos nosotros a dar inicio a la parte de la omnipresencia de Dios. ¿Sí? Eh, y, y, y es como, repito, no, hay muchos adjetivos que podríamos utilizar sin duda para referirnos a Dios, pero qué difícil en realidad se nos puede hacer a nosotros percibir cómo Dios es, a no ser que sea simplemente por fe en la manifestación de Dios en su palabra. Porque de lo contrario, qué imposible nos sería creer en un Dios así, en un ser así. ¿Sí? Y en este caso, la omnipresencia de Dios también, ¿no? Es como para asombrarnos a nosotros, pero también para ayudarnos a comprender, sí, que no podemos nosotros burlarnos de él, como Gálatas lo menciona, no, para nada podemos, pero por otro lado también que eso más bien nosotros lo usemos como consuelo de saber que Dios está en todo lugar, o sea, Dios lo llena absolutamente todo. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, no se ha sentido asustado, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, que en una ocasión estuve en la sierra, en Ramón Castilla, pero era el tiempo en que no había luz eléctrica, ¿sí? No había luz eléctrica para nada.
Y si estaba nublado, olvídense, afuera era oscurísimo. Entonces, me hospedaba en una casa, ¿no? Ahí dormía. Y mis alimentos tenía que ir, pues, como quien dice, a 2 cuadras de donde me quedaba, ¿no? A casa de un hermano y su familia. Y en la sierra, por lo poco que entiendo, mucho se habla de historias fantasmales, ¿no? De muertos, que se apareció y cosas, ¿no? Y, y bueno, en esa cena, me acuerdo, era cena, me acuerdo que me hablaban, ¿no? Me conversaban y bueno, uno está, pero estas cosas no existen, pero igual, ¿no? O sea, uno las escucha y, y bueno, ya mientras estás ahí con alguien, ya te ríes, te sonríes, y de pronto ya tienes que salir de ahí, y repito, sí, no había luz eléctrica, era muy oscuro, sí, no habían celulares en ese entonces, tampoco ni siquiera para alumbrarse así nada más, y no sé, quizás tenía un reflector, eh, y era muy oscuro, y comenzaban pues los pensamientos, oye, sí, y si algo se aparece. O sea, como que uno se sentía hasta solo, ¿no? Porque si algo se aparece, ¿no? Y nos pasa esas cosas, ¿no? Nos pasa. No es que necesariamente querramos creer en ello, no, sino simplemente en la mente, pues, es muy vulnerable y se deja a veces distraer con cosas por el estilo. Pero entendamos que aún en situaciones como ellas, ¿no? Aún en situaciones, y esto hoy es risible, pero en ese momento no, uno estaba pues que con temor, ¿no? Y sé que hay situaciones más difíciles en nuestras vidas, ¿no? Mucho más difíciles. Por ejemplo, ¿no? Hermana Filito, ¿no? Menciona de esta señora, ¿no? Conocida de ella, cuyo hijo estuvo en esta avioneta que cayó al mar y lamentablemente fallecieron los que estaban allí. Ah, entonces, debe ser muy difícil, ¿no? De pronto tu hijo sale y ya no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque estuvo en ese accidente y falleció. Qué difícil, ¿verdad? O enfermedades que también pudiésemos estar sufriendo, ¿no? Padeciendo, pero entiéndase lo siguiente, ¿sí? Y bien lo dijo el salmista David, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás allí. O sea, qué hermoso saber que ciertamente Dios está allí. Y por lo tanto, llenémonos también nosotros de esa convicción de que no tenemos nosotros que sentirnos que estamos solos, porque no estamos solos. Dios está allí si solamente le permitiésemos a Él ser real en nuestras vidas. Así que eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta noche, sí, la omnipresencia de nuestro Dios. Y voy a ya compartir aquí pantalla con ustedes y nos dice de la manera siguiente, sí, a ver, por favor, permítame, ya, aquí estamos. Sí, perdón, esto es, ¿qué pasó? Ya, omnipotencia, omnipresencia. Acá está. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, significa que Dios está presente en todo lugar. Eso es lo que omnipresencia significa, o sea, Dios lo llena todo, ¿sí? Y hay que tener cuidado, sin embargo, sí, porque siempre van a existir personas que tratan, creo, de buscar la, ¿cómo se dice? La quinta pata al gato, creo, ¿no? O algo así. O sea, de tratar de encontrar más de lo que hay.
¿sí? Porque, por ejemplo, cuando se habla de la omnipresencia de Dios, muchos lo utilizan para confirmar lo que se menciona acá como el panteísmo, y lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Como las formas de ver a Dios. O sea, esto no expresa que Dios está o es toda cosa, ¿no? Porque dice, si Dios está en todo, Dios lo llena todo, entonces toda cosa es Dios. No, no, eso ya es panteísmo, ¿no? ¿Sí? Entiéndase eso, entiéndase que Dios es espíritu, ¿sí? Dios no es algo material. De lo contrario, y quizás esto se haga y cae dentro del panteísmo, hasta nosotros seríamos dioses, ¿verdad? Bajo ese concepto y pensamiento. Pero no es así. Una pregunta común que se formula es, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Y cierto, ¿no? ¿Dónde está Dios? En realidad la pregunta correcta debería ser, ¿dónde no está Dios? Porque Dios lo llena todo. ¿Sí? No estamos tratando de ser aquí simplemente curiosos, de sonar, ¿no? En una manera, pues, grata, sino en realidad, sí, el pensamiento es correcto, ¿no? O sea, ¿dónde no está o dónde no estará Dios? ¿Sí? Dios es inmenso y definitivamente Dios lo cubre todo. Alguno de ustedes que por favor dé lectura al Salmo número, o uno de ustedes, al Salmo número 139, sí, los versículos del 7 hasta el 10 de este Salmo. Alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta, hermanos. Salmo número 139, versículos del 7 hasta el 10. ¿Habrá alguien? En voz alta, claro está. ¿Alguien dijo yo? Yo, ¿Yo, pastor? pastor. Adelante, hermana Vicky, ¿verdad? Dele, pues. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gracias, hermana, muy amable. Cierto, sí, entienda, esta es la manifestación de lo que en realidad es la omnipresencia. Y algo más también aquí, sí, la omnipresencia es infinita en relación al espacio. Déjeme hacerle esta pregunta a usted, sí, déjeme plantearle esta pregunta. ¿Alguna vez usted, y trate de ser honesto, honesta, compartirlo, no tiene que darnos detalles, no es que no tiene, no nos dé detalles, sí, sí, simplemente díganos si eso le ha pasado a usted. Alguna vez usted, por ejemplo, ha cometido alguna falta, algún pecado y ha deseado que, o por lo menos se le cruzó en la mente, ojalá que Dios no se haya dado cuenta de esto? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? No, en serio, en serio. Cierto, ya les he dicho, yo soy recontra pecador, quizás en comparación a ustedes, y como que esos pensamientos a veces sí ocurren, ¿no? Sabemos que no es posible, pero sí, ¿no? Ojalá que Dios no haya visto esto, no, ojalá que esto se le haya pasado a Dios o que haya estado ocupado en otra cosa, ¿no? Porque, o sea, es cierto es que nosotros muchas veces y lo hemos hablado, ¿no? Tratamos de humanizar a Dios por conveniencia personal, ¿sí? Por conveniencia personal. Entonces, como nosotros no vemos todo, entonces también quisiéramos, uy, ojalá que cuando nos conviene, Dios no vea, ¿no? No lo vea todo o no esté todo. ¿Alguno de ustedes que le haya pasado esto? Eh, Pastor, Dale, Renato.
sea, sí, pero creo que más me viene un pensamiento de, o sea, lo ignoro, Ya, que está bien. como si no existiese la omnipresencia en ese momento. Ya, Es como ok, que ok, ok, olvido que lo está viendo, básicamente. ok, ok, entiendo lo que dices. Sí, alguien más. Alguien más que quiera manifestarse. Repito, no nos dé detalles de qué es lo que hizo, simplemente si es que el pensamiento apareció o como dice Renato, quizás lo ignoró, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Yo sí, Pastor, pastor. perdón, hermana Dale, Filtro. dale, Felipe. Yo sí, pastor, pasé por esa circunstancia, pasé ¿Ya? por esa situación y lo único que le dije al Señor, no mires mi pecado porque sé que te he ofendido y de la peor manera. No mires mi pecado y no sabía cómo justificarme. ¿Ya? Yo le ¿Ya? pedí perdón y me sentí ¿Ya? bien. Ok. Ya nos estás haciendo despertar la curiosidad. ¿Cuál fue el pecado? No, 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 jamás lo diré. No, no. no, 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 no. Hermana Camila, querías decir algo. A mí me pasa lo mismo que Renato, o si no es como querer que lo que se está haciendo no sea malo. O sea, como que Ok, ok. ojalá a ella no le desagradara, ¿no? Pero Pero no. sabes que, Ajá. ok, que se equivocan. Ok. Alguien más que quisiera decir algo. Siéntanse como somos todo oídos. Estas cositas sí nos gusta escuchar, ¿no? Alguien, alguien, alguien más que quisiera decir, claro. Habrá alguien sobre ella. Cierto es, sin embargo, entiéndase, Dios lo llena todo, ¿no? En este caso, la omnipresencia no significa que simplemente Dios está, pero a veces nosotros podemos estar en algún lugar y ni cuenta nos damos de qué está pasando a nuestro alrededor. ¿No es así? No, no, cuando significa Dios está en todo lugar, esto es Dios y todo lo que Él es, todo lo que Él es está en ese lugar. ¿Sí? Eh, es más, voy a atreverme a decir algo que no lo tomemos como que tiene que ser así, pero simplemente para ayudar con el razonamiento, ¿no? O sea, Dios es tan grande, tan inmenso, que aún así no esté en algún lugar, Él ya sabe qué va a pasar en ese lugar. Sí, sí me dejo entender, ¿ok? Ese es Dios. Y no estoy insinuando que, entonces quizás Dios no esté en todo lugar. No, no, Dios sí está, ¿no? Sí, Dios sí lo llena todo. Obviamente Dios no está en el pecado, ¿sí? Pero Dios sí lo llena absolutamente, absolutamente todo, ¿sí? En todo caso, permite, sí, sí, hermana, Filito, Una pregunta, pastor. ya, Por lo que acaba de decir, ¿no? Dios no está en el pecado, pero Dios observa el pecado, ¿cierto? correcto, correcto, correcto. Es como, por ejemplo, y a eso iba, a eso iba, ¿no? Eh, qué sé yo, hablemos de una discoteca, sí, una discoteca. Obviamente una discoteca no es un lugar de adoración a Dios, sí, Eh, pero creen que Dios está en ese lugar, bueno, en el sentido de estar, sí, pero no en el sentido de que avala eso, sí, entiéndase eso. Y Dios sabe todo lo que está ocurriendo, aún en lo más escondido que puede existir en nuestra, en nuestro universo, ¿sí? Dios lo entiende todo, Dios lo llena todo. O sea, no podemos ya los versículos que dice, ¿no? Que leyó nuestra hermana Vicky, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es imposible, ¿no? Es imposible que hagamos ello. ¿Alguien más con alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a esto? Pastor, en relación a la pregunta que había hecho, disculpen, ya voy a callarme de un ratito para que el resto opine también.
En Sí, sí. relación a eso es que a veces tenemos esa idea que Dios no nos ve y por eso cometemos pecado tras pecado y siempre faltando o ofendiendo a Dios. O sea, en nuestro pensamiento está, como usted dice, ¿no? Ojalá Dios no me haya visto o no me ha visto o está demasiado ocupado. Por O lo eso es que ignore. por Ujú. eso reincidimos, porque creemos que Dios no nos ve. Ya. En realidad, reincidimos porque nuestros ojos no están necesariamente en Dios, sino simplemente está en lo que queremos que ocurra, ¿no? Al margen de lo que ello sea. Es más, muchas veces el problema no es que si entendemos o ignoramos que Dios está, el problema está en que, pero Dios me va a perdonar. O sea, o sea, todavía aún no cometo este error, pero ya sé que Dios me va a perdonar, así que simplemente miro a lo que yo quiero y cometo ese error, ¿no? Entonces, eso definitivamente es falta de fe. Entienda que Dios no ignora absolutamente nada. Sí, Dios no ignora. No piensen que, a ver, lo he mencionado, ¿no? Y no me incomoda en realidad el decirlo porque me es difícil, ¿sí? Por ejemplo, decía de Moisés, ¿no? Honestamente no lo entiendo en detalle, o sea, porque es que Dios sí, no dejó pasar pues el que Moisés golpee la roca, ¿no? O sea, es más, Moisés le dijo, ¿no? A Dios que, ¿no? Cuando ya se estaban acercando a la tierra prometida y pudo verlo de arriba, ¿no? O ya estaban viéndolo ya, y Dios le dijo a Moisés, perdón, Moisés le dijo a Dios, ¿no? Ya, Señor, como quisiera entrar, ¿no? Y Dios dijo, no, y estamos hablando de Moisés, ¿no? O sea, estamos hablando de Moisés. Muchas veces nosotros pensamos, no, Dios me ama tanto y segurito que yo no soy tan malo, que Dios sí me va a dejar pasar esta. No, entiendas, hermanos, Dios no es que no quiera Dios, sino dentro de esa su justicia, no puede ignorar el pecado. Y dentro de eso su santidad, Él no puede ignorar el pecado. Y dentro de esa su perfección, Él siempre va a hacer lo que Él entiende debe hacer, considerando su misericordia, considerando su bondad y todo ello. ¿Sí? Uno diría, por ejemplo, pero ¿cómo es que a Moisés no la dejó pasar esa, ¿no? Esa de golpear la piedra con el palo y a David como que parece que sí se lo hubiese dejado pasar ese pecado con Betsabé, ¿no? Uno pues nos ponemos a comparar y ¿qué pasó allí? Es por el amor que Dios tuvo a David y no tuvo tanto amor con Moisés. Una vez más, hermanos, entendamos, Dios siempre hace lo que Él entiende es lo correcto. Quizás nosotros no lo entendamos, ¿sí? Quizás nosotros no lo entendamos. Él siempre va a hacer lo que es correcto. ¿Alguien más con alguna pregunta, hermanos? Pastor, Hermana Victoria. o sea, pero a David me parece que sí también ¿no? Es Sí, un sí, dolor muy fuerte quitándole a su hijo. ciertamente. No, pero lo que voy es, o sea, tanta cercanía que hubo entre Moisés y Dios, ¿no? Que hasta dice la Biblia que lo veía cara a cara, ¿no? Lo Ujú. que significa, no lo sé exactamente, ¿no? Pero veía cara a cara. Uno diría, segurito que si Moisés, ¿no? A veces hasta intercedía por el pueblo, ¿no? Porque Dios decía, ok, ya, este pueblo se acabó este pueblo y yo lo voy a hacer desaparecer. Y Moisés intercedía y Dios, no que accedía, pero no sé si es acceder sería la palabra correcta,
Por eso es que estoy diciendo no sé si eso sería. Pero al menos Dios escuchaba muy, ¿no? Había una muy buena, íntima relación entre Dios y Moisés. Como para decir también, oye, si Dios le hizo caso cuando intercedió por otros, segurito que le haría caso también cuando Moisés le pide, no, me equivoqué, déjame entrar, ¿no? Uno diría, Dios se lo permite, pero pum, no lo hizo, ¿no? No que Dios haya sido injusto, Dios nunca es injusto, entienda usted eso, hermano, hermana, Dios nunca es injusto, ¿sí? Con Dios siempre vamos a estar bien, si simplemente aprendemos a rendirnos a él, ¿sí? Bueno, algo más, alguien más. De lo contrario, ya continuamos aquí, ¿sí? La realidad de la omnipresencia de Dios declarada, obviamente, en las escrituras, ¿sí? El centro de Dios es todo lugar, o sea, si pudiésemos nosotros hacer un círculo, ¿no? O sea, Dios siempre va a estar en el centro, ¿sí? Sin embargo, o sea, no hay circunferencia, o sea, Dios siempre va a estar, como quien dice, en el centro de todo, ¿sí? Dios lo va a llenar todo. No que Dios esté más en un lugar y menos en otro lugar, ¿no? Porque eso es algo que también muchas veces, humanamente hablando, pensaríamos, ¿no? Dios está más en un lugar y menos en otro lugar. No necesariamente lo vea así, sí, cuando hablamos de comunión, eso es otra cosa, pero cuando hablamos de que lo llene todo, se entiéndase, Dios lo llena absolutamente todo, ¿sí? Y dentro de ello, aquí hay algunos pasajes que nos van a ayudar también. Por favor, si pudiesen ayudarme con Hechos, capítulo 17, versículos 24, ¿sí? Al 28. También Mateo, capítulo 28, versículo 20. Proverbios 15:3. Déjenme comparar. Déjenme. Ya. Y Hebreos 4:13. Alguien que por favor vaya con hechos, Pastor, yo quisiera no hecho. palabras. ¿Yo, pastor? Adelante, hermano Renato. ¿Ya leyó Renato? No, la hermana Vicky leyó. Está bien, Renato, dale. Renato. Primera vez que leo un texto. No, es que Camila también quiere leer y ahora tú dirás, Renato, ¿tú nomás lo lees o le permites, le cedes el espacio a Camila? Que vaya Camila, pastor. Que vaya, Camila, qué bacán este hombre. Lo peor que ya lo cerró y está buscando proverbios ahorita. Ok, bueno, en fin, ya conoces tú, entonces dale, entonces Renato. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y las ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué hermoso, ¿no? Es saber, de alguna manera, podemos decir que Él está cerca a nosotros. Algo así creo que leíste parte de ese versículo, ¿no? Entendamos ello, Dios está al alcance. Esa es la idea. Dios está al alcance porque Dios lo llena todo. Y ese alcance a Dios se llama Jesús. ¿Correcto? Pues Él es el mediador. Mateo 28, quien dijo yo. Indira, adelante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y cierto, no es hablándole a la iglesia más que simplemente a los apóstoles como personas,
Eso es lo que es Dios. O sea, Dios es un Dios que lo llena absolutamente todo, ¿sí? Y no solo estamos hablando de un tiempo en particular, sino todo tiempo en general, ¿sí? Proverbios 15:3. ¿Alguien? Yo, pastor, Por favor, hermana Giovanna. los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ay, 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 como que da cosas leer este versículo, ¿no? Los ojos de Dios está en todo. Y aquí obviamente no lo está necesariamente diciendo como consuelo, aunque siempre vamos a hallar consuelo en lo que nos dice Dios, pero más parece que suena como advertencia, ¿no? Sí, por si acaso, yo estoy mirando todo, ¿sí? Y claro, nosotros lo decimos, qué sé yo, en una manera alegre, porque si estamos estudiando esto, pero esto es cosa seria, ¿no? O sea, estamos hablando de Dios, ¿sí? Eh, y Dios es serio. A veces, claro, queremos nosotros, repito, no humanizarlo, que decir, no, pero Dios también es buena onda, que Dios también, no, sí, me entiende y sabe cómo soy, ¿no? Y todo eso. Entienda, Dios es Dios, ¿sí? Y no hay necesidad de humanizarlo, más bien nosotros tenemos la necesidad de conocerlo mejor y entenderlo mejor, ¿sí? Hebreos 4:13, Yo, pastor. por favor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok. ¿Podrías leer el versículo anterior a ese, hermana Camila? Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Muchas veces, y nosotros hemos estudiado esto y espero que usted se acuerde de ello, pero muchas veces el versículo 12 hacemos con referencia o lo utilizamos con referencia a la palabra escrita de Dios, ¿no? Sin embargo, en razón a lo que el contexto enseña y también el versículo 13 lo dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿sí? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Está hablando de la divinidad, ¿sí? El versículo 12, lo traducido como la palabra de Dios, puede referirse al verbo de Dios. O sea, puede también ser traducido como el verbo de Dios. Y cuando se usa como verbo de Dios, se refiere a Jesús en su divinidad, ¿no? Entonces, en lo personal, yo pienso que todo este pasaje, o por lo menos estos versículos, se refieren a Jesús, ¿no? Y que sí, no hay absoluto, Jesús como divinidad, ¿no? Como Dios. No hay algo que pueda esconderse de él, ¿sí? ¿Alguna vez usted, por ejemplo, ya que hemos hablado de pecado, pero vamos a cambiar un poquito el tenor, ¿sí? ¿Alguna vez usted le ha dado vergüenza de hablar con Dios en oración o de pedirle algo a Dios? Por ejemplo, perdón, ¿sí? Y lo que este pasaje también nos hace comprender es, entiende, Dios ya lo sabe. Sí, o sea, es cierto, o sea, Dios ya lo sabe. No estoy diciendo, por lo tanto, seamos sinvergüenzas. No se trata de ello, porque creo que también se malutilizan estos versículos y básicamente llegamos a convertirnos en sinvergüenzas, irreverentes, irrespetuosos de Dios, cuando la idea es, si Dios ya lo sabe, creo que puedo ir a Él con humildad de corazón y decirle, Señor, perdona, Señor, ayuda. ¿Sí?
porque a veces nosotros nos endurecemos cuando ya estamos endurecidos, ¿no? O sea, hemos pecado, ¿sí? Hemos pecado, ¿sí? Que es de por sí, o puede ser, no es que es de por sí, o puede ser parte de un endurecimiento, y encima nos endurecemos más porque decimos, no, no, que voy a estar ya pidiéndole perdón a Dios porque va a pensar que estoy jugando con él. O sea, peor, más nos endurecemos, cuando la idea es que entendamos, oye, Dios sabe esto, me equivoqué. Padre, por favor, perdón. Sí, y ayuda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte? ¿Algo que quieran agregar? Algo. Algo. También, por otro lado, podemos pedirle alguna cosa que está en nuestro corazón. Pero nuevamente, no caigamos en la sinvergüencería, pues, ¿no? Algunos, por ejemplo, pueden decir, no, pero no, si Dios ya conoce todo, entonces pídele nomás. Señor, ¿qué tal si qué sé yo, me das un carro para lucirme? No, pues ya estás hablando sí, de lo que, no, a ver, no, pero la Biblia dice que hay que pedirle a Dios y Dios nos va a dar, y sobre todo si donde hay 2 y 3 congregados y piden, Dios nos va a dar. No, pero Dios nos está hablando de lo que es su justicia, de lo que es su bondad, de lo que es su amor, de lo que es Él, ¿no? El mismo Jesús nos dijo, oye, yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? Y que nosotros pensamos que merecemos más que Jesús. Creo que ya eso ya sería pues definitivamente irreverente, ¿no? Ojalá que nosotros pudiésemos pedir ciertamente para lo necesario, y ojalá pudiésemos pedir para que más bien el Señor nos utilice más y más en su obra, ¿no? Y es más, a veces hasta le decimos, Señor, mira, si tú me das esto, yo seguro que con eso te voy a servir mejor, y nos bendice, y a veces utilizamos eso más bien para que nos aleje de Dios, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con el uso de estos versículos. Simplemente aprendamos a confiar en nuestro Dios. ¿Decía alguna pregunta o algo que quieran agregar? Sí, de lo contrario, pues vamos con lo otro. Y hay algunas inferencias, suposiciones, sí, prácticas de la omnipresencia de Dios, ¿sí? ¿A qué nos refiero? Pensamientos, ¿no? Prácticos en cuanto a ello. Vamos hablando de, uno, el consuelo, ¿sí? El consuelo, o sea, que la omnipresencia de Dios nos sirva de consuelo. Y hemos hablado algo al respecto, ¿no? Pero vamos con Hebreos 13:5, alguno de ustedes que por favor lo tenga, y también Daniel, no vaya Daniel, sí, pero sí les voy a explicar algo de Daniel. En Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Sí? Hebreos 13:5, alguno de ustedes que por favor le dé lectura a él. Hebreos 13:5. ¿Alguien? En voz alta. De lo contrario lo hago yo. Sí, aquí lo tengo. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una vez más, qué hermoso saber que Dios está. Sí, podemos nosotros pasar por situaciones difíciles, situaciones para nosotros inciertas, futuro incierto, pero entienda que Dios está y Dios quiere guiarnos. Qué hermoso es esto, ¿sí? Qué consolador es esto, ¿sí? De saber que no estamos solos. Hermano, hermana, entienda usted esto, y esto es algo que quizás no es que quizás, humanamente hablando es imposible, ¿no? Una vez me preguntaron casualmente ello, ¿por qué es que los apóstoles o creyentes, sobre todo en el primer siglo, los primeros siglos, estaban hasta dispuestos a dar su vida por Jesús? Los metían a los coliseos y sí, ellos no que estaban alegres, no que estaban necesariamente contentos en algunas situaciones, sí, ¿no? Porque para ellos era un honor sufrir por la causa de Cristo,
¿sí? Pero cuando se enfrentaba con leones, con ¿no? bestias o con el fuego, o con la hoguera, no piensen que los hombres estaban sonriendo necesariamente, ¿sí? Pero ellos no estaban solos. O sea, eso es lo que ellos entendieron. No estamos solos. Jesús está conmigo. Sí, obviamente en espíritu. Dios está aquí. Y eso es lo que también nosotros necesitamos aprender. ¿Sí? Porque nos acobardamos muy rápido, ¿no? ¿Verdad? Nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Y déjeme decirle lo siguiente, ¿sí? Esta nuestra sociedad, ¿sí? Esta nuestra generación o generaciones últimas, no aguantamos mucho el sufrimiento, ¿o sí? No, porque somos generaciones que simplemente creemos que merecemos lo mejor, ¿sí? Y por lo tanto queremos ello y mientras más fácil, mejor, ¿sí? Entienda, Dios está. Y no importa la situación, entendamos, Dios está. Y decía, no vamos a ir a Daniel, pero simplemente para hacerle recordar que los 3 jóvenes hebreos, sí, fueron arrojados al foso de los leones, no, al horno de fuego ardiendo, ¿no? Eso fue. Y de pronto apareció uno más ahí, ¿se acuerdan ustedes de ello? Sí, apareció uno más. Recuerden, Dios estaba ahí. Dios no evitó que los arrojen a ellos al horno, ¿verdad? Dios no evitó. O sea, no piense usted que Dios nos va a evitar a nosotros los momentos difíciles. Dios no evitó, por ejemplo, las tormentas en las cuales los apóstoles estuvieron en medio de ellos, ¿sí? Pero Dios estuvo con ellos. ¿Sí? No significa, por tanto, que Dios nos va a sacar de todo. No significa ello. ¿Cuántos creyentes acaso no han muerto por la causa de Jesús? Comenzando en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, ¿no? Que Dios no estuvo ahí. No, Dios estuvo allí. Y Dios estuvo allí sobre todo para llevar a uno de sus mejores siervos a descansar. Trágica la muerte, definitivamente, pero lo llevó con él. ¿Sí? Así que entendamos eso, ¿sí? Pero también para advertencia, y ahí están los versículos, ¿sí? Vamos a apurarnos nada más, están en Génesis y Jeremías, trate de leerlo cuando... Alguien que lea Jeremías aquí rapidito, por favor, alguien que lea Jeremías 23, del 23 y 24. Yo, pastor, ya lo tengo. Adelante, por favor. 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. O sea, entiéndase, sí, Dios lo llena todo. Y que esto también nos sirva de advertencia a nosotros, ¿sí? Y lo otro que quería que se entienda es, Dios es inmenso, ¿sí? Y sí que lo es. Con esto se da a entender que la naturaleza de Dios no tiene límites, y ahí están algunos versículos. Y sí, grande es nuestro Dios, grandísimo es nuestro Dios. La próxima semana, Dios mediante, hablaremos de su eternidad. Otra vez, sí, asombrarse de cuán maravilloso Dios es. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas, antes de despedirnos de todo ello? ¿Sí? No hay límites para ello, ¿sí? No hay límites. Han existido oportunidades en que, por ejemplo, el pueblo de Israel vencía a sus enemigos en las alturas, en las montañas, ¿no? Y sus enemigos sacaban su cuenta y decían, ok, su Dios es Dios de las alturas, su Dios es Dios de las montañas, peleemos con ellos en el llano y los venceremos. Sorpresa, Dios no solo es Dios de las montañas,
Dios es Dios del llano también. Sí, entiéndase, Dios lo llena todo. ¿Ok? Dios lo llena absolutamente todo. Mientras más confiemos en Él, sin duda que más también vamos a depender de Él. No que no vayan a existir temores, pero cada vez esos temores los vamos a poner más y más en las manos de nuestro Dios. La vida o la muerte misma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que agregar, hermanos? Pastor, Sí, hermana, entonces, rapidito, hermana Filito, dame un paréntesis, ¿sí? sí, Cuando leemos, rapidito, y cuando leemos en qué sé yo, en diarios, revistas, no estamos solos. ¿Qué es lo que por lo general viene a la mente de la gente? ¿Alguno de ustedes? Alienígenas. ¿Ya? ¿No? Extraterrestres. No estamos solos. Qué hermoso sería si es que en verdad nosotros utilizásemos ello para referirnos a Dios está con nosotros. Suficiente, ¿verdad? Suficiente. Hermana Filito, dale. decía entonces razonando, Dios está al pendiente y al control de todo, ¿verdad? Amén. O sea, Bueno, a él no sé, por decirlo así, no se le escapa nada. claro, claro. Dios lo ve todo, lo siente todo y lo examina todo, ¿no? Ujú. Gracias, pastor. Ya. Es esto de, menos hecho que sí, Dios siente, pero entiéndase que aún el amor, o sea, nosotros muchas veces asociamos el amor con los sentimientos. Recuerden que Dios no tanto es así, ¿sí? El amor de Dios es muy intelectual, muy de razón, ¿sí? De decisión, de voluntad. Ese es el amor de Dios. Así que no está mal decir que Dios sí lo siente, porque sí, pero no como nosotros muchas veces lo percibimos. Por eso digo, no humanicemos a Dios. Pero sí, Dios está en control de todo, hermana Filipe. Claro que sí. Me refería, bueno, entiendo que el amor de Dios no es un amor romántico, ¿no? Como los seres Correcto. humanos lo Claro, solemos sentir, claro, ¿no? claro. Es un amor más pleno, más lleno, ¿no? Es De un amor voluntad, más, ¿no? ¿Cierto? claro, más eterno. Entonces, en relación a ello, por ejemplo, si yo estoy triste, él se pone triste conmigo porque me ve, porque ahí está al control, está pendiente, solo que yo no lo veo porque no lo puedo ver, pues no, mis ojos Ujú, materiales no lo pueden ver, ujú, no ujú. lo pueden ver, pero él está ahí, ¿cierto? Ya. Yo más iría, hermana Filito, por el lado de que Dios, o sea, mencionaste, ¿no? Que Dios también se pone triste conmigo. Yo más iría por el lado de Dios más bien tratando de hacerte, o trataría de hacernos comprender, hey, yo estoy aquí, levanta tu mirada, ¿sí? Levanta tu mirada, yo te puedo ayudar, ¿no? Más por ese lado, ¿sí? Cuando se habla, cierto, de sufrimiento, ¿no? Y no que Dios nos sufra, claro que sí, pero sí, sí, tengamos mucho cuidado, sí, mucho cuidado. Yo o al menos trato de tener mucho cuidado con ello. No es un tema con el cual tampoco que me sienta del todo cómodo, ¿no? Sí, qué siente, qué no siente, que no lo sé, pero lo que sí sé es que ciertamente a él entristece cuando nosotros no confiamos en él. Eso sí, eso sí, lo que la Biblia lo dice. El resto hay que tener cuidado, ¿no? Ahí nos detenemos, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí,